Introducción en el derecho panameño, el estudio de las obligaciones y contratos es esencial dentro del ámbito del derecho civil, ya que regula las relaciones jurídicas entre los participantes. Una obligación es el vínculo legal que obliga a una persona deudor a cumplir una prestación frente a otra, que es el acreedor, pudiendo consistir en dar, hacer o no hacer algo. Estas obligaciones pueden hacer diversas fuentes, siendo una de las más comunes el contrato. Obligaciones. Las obligaciones se refieren a los vínculos jurídicos que obligan a una persona a realizar una acción o abstenerse de hacerla. En términos sencillos, si alguien tiene una obligación significa que tiene el deber de cumplirla con algo que la ley exige. Por ejemplo, si una persona pide prestado un dinero, tiene obligación de devolverlo en un plazo acordado. Este concepto es vital en la vida cotidiana, ya que establece los derechos y deberes entre las personas. Ahora contratos. Por el otro lado, los contratos son acuerdos entre dos o más partes que crean obligaciones en el contexto de derecho romano. Un contrato es un compromiso donde cada parte se espera que cumpla con unos ciertos términos y condiciones para que uno de los contratos sea válido. Generalmente debe cumplir con requisitos como el consentimiento de las partes, un objetivo ilícito, causa justa. Ejemplo contemporáneo sería la compra de un celular, donde el vendedor se complementa a entregar el producto mientras que el comprador tiene la obligación de pagar el precio acordado. Profesor y compañero, mi nombre es Milton Ábrego y explicaré brevemente el cumplimiento de las obligaciones en contrato. Para que una obligación en contrato se cumpla, se requiere que las dos partes hagan lo siguiente: realicen la prestación pactada, lo hagan en lugar y tiempo establecido. La prestación debe ser de manera completa. El efecto de no cumplimiento: si en caso que una de las dos no cumple, la otra parte puede ejercer una acción de cumplimiento, ejercer una acción de resarcimiento o rescindir el contrato. Clasificación de las obligaciones. En el derecho romano se clasifica según su origen en ex contractu, ex delicto y quasi ex contractu. Ex contractu son obligaciones que surgen de un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas que modifica o extingue una obligación jurídica. Las partes deben tener capacidad legal y el contrato por propósito lícito. Los requisitos de estas son los siguientes: capacidad, causa lícita, formalidades y consenso. Un ejemplo de esto es la siguiente: compra-venta, actio vendictio, arrendamiento, locatio conducto y la sociedad societatis. Gracias, profe. Clasificación de las obligaciones según su origen. Las obligaciones jurídicas son aquellos vínculos legales que mediante los cuales una persona, en este caso un deudor, está obligada a dar, hacer o no hacer algo de, para otra parte, o sea, el acreedor. Según el origen de esas obligaciones, se pueden clasificar en ex contratum, por contrato, que se refiere a las obligaciones que nacen de un contrato celebrado entre dos o más partes. Eh, un ejemplo básico sería un ejemplo de compra y venta, donde una parte se compromete a entregar un bien y la otra a pagar por este. Aquí hay un acuerdo voluntario entre las dos partes que crea la obligación, y ambas partes aceptan libremente los términos que hayan acordado una y otra: un precio, un tiempo, un lugar. Eso se define en el contrato. El segundo es ex delito, por delito o acto ilícito. Se refiere a las obligaciones que surgen a raíz de un daño causado por un delito. Puede ser alguien que rompa una ventana, que golpea un auto. eh, aunque no, aunque no exista un contrato como tal, una obligación anterior, en ese momento, se da por hecho que la persona debe pagar por el daño causado. Aunque, bueno, como ya repito, no había un acuerdo entre las partes, la obligación nace en ese momento, por tanto debe de repararlo o indemnizar a la persona. También tenemos los cuasi contractuales, ex quasi contractu. Son obligaciones que no nacen en el contrato formal, pero que la ley considera como si lo fuera, para evitar algún tipo de injusticia. Por ejemplo, si alguien paga una deuda ajena por error, puede exigir que el verdadero culpable, el verdadero acreedor de esta deuda, le devuelva el dinero como tal. Y aunque no hay un contrato ni se considera un delito, pero digamos que se genera una obligación, ya sea por igualdad, por equidad, por justicia. Y la ley, bueno, la ley impone un deber por razones de justicia o la necesidad social. Los cuasidelitos son actos ilícitos que, aunque no se consideran unos delitos penales, sí requieren o generan una responsabilidad cívica, obligando al que comete estos actos a reparar el daño causado. Que a diferencia de los delitos, no requieren dolo, o sea, no requieren intención para su configuración, y
solo basta la culpa o la negligencia que estos hayan impuesto en estos actos. Existen diversos tipos de cuasidelitos. Está la responsabilidad por las cosas arrojadas o vertidas, está la responsabilidad por las cosas peligrosamente suspendidas, el juez que hizo suyo un proceso y la responsabilidad de los capitanes de barcos, dueños de establos o dueños de posadas. Estos cuasidelitos obedecen a una tendencia que llega más a asignar un mayor relieve dentro de la culpa en el concepto y en las consecuencias que conlleva un delito. Obligaciones por sujeto, dare, facere y non facere. En derecho romano, facere significa hacer o realizar. Se refiere a una acción positiva que implica una conducta o un comportamiento, pero no la entrega de una cosa, dare. Por ejemplo, si una persona se compromete a pintar una casa, es la obligación facere. En cambio, si ésta se compromete a entregar la casa, la obligación sería dare. En derecho romano, dare, o sea, dar, se refiere a la obligación de transmitir la propiedad de una cosa o de constituir un derecho real sobre ella, es decir, una obligación de dar implica transferir el dominio o la posesión de algo acreedor. El darés dirige la constitución o transmisión del derecho real, una entrega de una posesión de una cosa. Ahora, non facere sería no hacer, se refiere a la obligación de abastecer, de no realizar una acción, de no hacer o tolerar algo, es decir, el deudor se compromete a ejecutar una determinada conducta, mientras que el acreedor puede realizar una acción sin que el deudor se oponga. Ahora bien, hablemos de los contratos verbales. Los contratos verbales o contratos verbis son aquellos contratos que perfeccionaban el pronunciamiento de diversas palabras o sea, no estamos hablando de palabras cualquiera, estamos hablando de palabras solemnes que estaban establecidas previamente dentro de la ley. Como por ejemplo, existen características para estas palabras, como que eran solemnes, eran de derechos escritos, eran unilaterales y pues en derecho civil también. Esto consiste en la creación de una obligación a través de una redacción de un documento o la inscripción de una anotación como tal en un libro de cuentas. Los acuerdos verbales podrían ser legalmente vinculantes siempre que ambas partes aceptaran todos los términos establecidos o pactados. Los contratos literales son otros tipos de contratos que se perfeccionaban por medio de anotaciones escritas dentro de un libro de cuentas también. Esto se consideraba una forma de obligación formal donde de la manera escrita era esencial para la validez de un contrato. Estos tenían características como la formalidad, que eran subsidiarios, entre otras cosas, y estos consisten en una forma especial escrita que al añadirse a un acuerdo de voluntades en cuanto a las partes que están dentro del contrato, esto origina una obligación civil. Contrato literales. El contrato literis en el derecho antiguo se realizaba con la ayuda de menciones especiales escritas por el acreedor en un registro doméstico, el codex y llamadas nóminas transcriptiva. ¿En qué consiste este contrato? Consiste en una forma especial escrita que al añadirse al acuerdo de voluntades de las partes contratadas origina una obligación civil independiente sin importar la causa que la produzca. Diferencia este contrato de los otros contratos. Los caracteres eran unilaterales en derecho civil y derecho escrito, tenían por objeto sumas determinadas de dinero y eran unos contratos abstractos en el sentido que no importaban las razones o las partes al contratar, solo bastaba el cumplimiento de las formalidades legales. Mi nombre es Einer Villagra y hoy voy a hablar sobre los contratos reales. En el derecho romano, los contratos reales eran una categoría de contratos que se perfeccionaban con la entrega de una cosa. Es decir, no solo bastaba el acuerdo de voluntades, era necesario la entrega del objeto para que el acuerdo fuera válido. Algunas de las características más importantes de estos contratos podemos mencionar: 1. Requieren entrega de la cosa. 2. Consensuales más reales. Aunque hay un acuerdo, el contrato no nace legalmente hasta que la cosa se entregue. 3. Obligación solo después de la entrega. Y por último tenemos que generan obligaciones solo para una de las partes, normalmente excepto en el mutuo con intereses o en el comodato con deber de cuidado. Voy a hablar sobre el contrato mutuo. El contrato mutuo en el derecho romano, o también conocido como contrato de préstamos o consumo, es un contrato real mediante el cual una persona llamada mutuante le entrega a otra persona llamada mutuario cosas fungibles como dinero, vino, trigo.
Esta persona tiene la obligación de devolverle unas de la misma cantidad, género y calidad. Obligaciones del mutuario. Debe devolver la misma cantidad, calidad y especie. Si el ciudadano incumple, incurre en mora y puede ser demandado por acción. Característica del mutuo. Contrato real. Solo se perfecciona con la entrega efectiva de la cosa. 2. Unilateral. Solo el mutuario, quien recibe, queda obligado a devolver. 3. Cosa fungible. Solo se puede prestar lo que se consume con el uso. 4. Transfiere la propiedad. El mutuario se convierte en propietario del bien entregado. 5. Generalmente gratuito, aunque en algunos casos se podía cobrar intereses. El contrato de comodato o préstamo de uso era un contrato real y gratuito. Consistía en que el comodante le otorgaba una cosa inconsumible al comodatario y que éste debía devolverlo después del tiempo acordado. Era un contrato bilateral imperfecto, porque podían surgir obligaciones hacia el comodante. Este tipo de préstamo se daba frecuente entre personas que estaban vinculadas ya sea por amistad o familiaridad, y se prestaban cosas de uso cotidiano que podían ser muebles o inmuebles. Había obligaciones que tenía el comodatario, y una de ellas es que él debía de cuidar la cosa prestada como si fuera suya y bajo los límites y para los fines previstos. Debía de cubrir los gastos de mantenimiento de la cosa prestada. En caso de que el comodatario sufría algún tipo de daño por defectos de la cosa, él podría exigir una indemnización al comodante. El contrato de prenda o pignus era un contrato real que consistía en que el deudor, es decir, el pignorante, le otorgaba un objeto de su propiedad al pignoratario como garantía del cumplimiento de una obligación. El acreedor pignoraticio solo podía tener la posesión de la cosa dada como garantía, pero no podía utilizarla ya que seguía siendo de la propiedad del pignorante hasta que se cumpliera dicha obligación. Cuando se cumpliera esta obligación, el pignoratario debía devolver la cosa dada en prenda, pero en caso de que hubiera un incumplimiento, el acreedor podía vender el objeto y utilizar el dinero para saldar el crédito. En caso de que el pignorante le otorgara una cosa hipotecada al pignoratario, él tenía la obligación de volverle a dar otra cosa como garantía o indemnizarle. Los contratos consensuales son los que surgían con el solo acto de consentimiento de las partes contratantes, sin que hubiese algún tipo de formalismo. Esto se llevaba a cabo apenas las partes llegaban a un acuerdo mutuo sin haberse entregado aún la cosa, y podía ser de voluntad expresa o tácita. Algunos ejemplos de este tipo de contratos son los contratos de compraventa, el contrato de arrendamiento y el contrato de servicio y el contrato de mandato. Continuaremos. Dentro de los contratos consensuales también encontramos el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. Puede llamarse compraventa porque una de las partes vende y la otra compra, y una de estas se obliga la transmisión de un bien o una propiedad a cambio de un precio. Dentro de los elementos de la compraventa tenemos el consentimiento. El objeto debe tratarse de una cosa comerciable o un bien inmueble, y esta debe pertenecer al vendedor. Debe estar establecido un precio, la capacidad que tengan las partes para obligarse, y la solemnidad, tratándose de un bien inmueble, debe constar en escritura pública. Esto lo podemos ver regulado dentro del Código Civil a partir de los artículos 1215. En la compraventa romana no se transmitía la propiedad de la cosa, sino solo la posesión pacífica. En el contrato de arrendamiento podemos ver el contrato de arrendamiento se le permite el uso o disfrute de una cosa, servicio o obra a cambio de un precio. Dentro del arrendamiento, esto lo podemos ver en el artículo 1294 y a partir del 1335, donde está regulado las obras que pueden ser arrendadas, los servicios, y sobre todas las cosas lo más importante es el precio dentro de estos contratos. De las condiciones del arrendamiento tienen que estar el consentimiento de las partes, porque se perfecciona al momento que ellas pacten en dicho contrato. La cosa objeto, lo que se va a arrendar, y el precio, como ya les decía, es muy importante. Relativa al contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, tanto el arrendador como el arrendatario tienen derecho que pueden ejercer legalmente. El arrendador puede reclamar el pago de canon de arrendamiento y exigir la devolución del bien arrendado cuando finalice el contrato, y también solicita una indemnización por daños o incumplimiento. Por su parte, el arrendatario tiene derecho a disfrutar del bien arrendado.
durante el tiempo acordado y puede demandar una indemnización y si alguien intenta impedir ese disfrute de forma injusta. Estas dos acciones pueden proteger los intereses de ambas partes y asegurar el contrato se cumpla y según lo pactado. Mandato o mandato es un contrato consensual y generalmente gratuito en el cual una persona llama mandante le encarga a otra, el mandatario, la realización de un negocio ilícito. Este contrato se proporciona cuando el comandatario acepta la encomienda y desde ese momento el mandante puede exigirle que cumpla con lo acordado, es decir, nace una obligación legal para el mandatario ejecutar y el encargo conformar a lo pactado. Es un contrato basado en la confianza y el consentimiento de ambas partes. Denominados son aquellos acuerdos entre dos o más personas que no estén expresamente regulados por la ley, es decir, no aparece con un nombre en forma específica en el Código Civil. Su origen se remonta en el derecho romano, donde se permite que las partes crearan acuerdos fuera de los contratos tradicionales. En el derecho moderno, estos contratos fueron reduciendo oficialmente siempre que no viole la ley ni el orden público. Lo importante es que se basan en el principio de una autonomía de la voluntad, lo que significa que las personas no pueden pactar libremente mientras cumplan con los requisitos generales de este contrato, como el consentimiento, el objeto y la causa lícita. Son acuerdos que no están específicamente regulados por la ley, pero se reconoce por la voluntad de sus partes. Algunos ejemplos de contratos innominados son la permuta, donde se intercambia bienes sin usar dinero; el estimatum, en el que una persona recibe un objeto para venderlo o devolverlo si no se logra la venta; el precarium, el préstamo de uso que debe devolverse cuando el dueño lo solicite; el transatio, que permite a las partes evitar o terminar un litigio mediante concesiones mutuas, y estos contratos reflejan la reciprocidad de derechos para adaptarse a nuevas formas de acuerdo entre las personas. La correcta aplicación y comprensión de las obligaciones y los contratos permiten garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, proteger los derechos de las partes y mantener el orden y la seguridad jurídica en la sociedad. En este sentido, el derecho panameño proporciona un marco legal claro que promueve la justicia, equidad y la buena fe de las relaciones contractuales.